La Pimpinela Escarlata, por Baronesa de Orczy. Capítulo 29. Atrapados. No supo por cuánto tiempo la llevaron de aquel modo. Había perdido toda noción de tiempo y de espacio. Durante unos segundos su cansada naturaleza había recibido el generoso don de la inconsciencia. Cuando se recuperó de nuevo, pudo ver cuál era su situación. Se hallaba instalada con bastante comodidad sobre un abrigo masculino y tenía la espalda apoyada sobre un peñasco. La luna se había ocultado otra vez detrás de las nubes y la oscuridad parecía haberse intensificado. El mar rugía a unos 200 metros de allí. Marguerite miró a su alrededor, pero no pudo ver ni el menor rastro de aquel débil resplandor de luz roja. Se dio cuenta de que había llegado al término de su viaje, ya que unas voces cercanas cambiaban entre sí una rápida serie de preguntas y respuestas. Hay 4 hombres en el interior, ciudadano. Están sentados cerca del fuego y parecen esperar con toda tranquilidad. ¿Qué hora es? Cerca de las 2. ¿Cómo va la marea? Sube rápidamente. ¿Y el yate? Sin duda alguna es inglés, pero está anclado a unos 3 kilómetros de aquí y no podemos verlo bien. ¿Están ocultos todos los hombres? Sí, ciudadano. ¿No van a cometer ningún error? No se moverán de su sitio hasta que llegue el inglés alto. Entonces cercarán a los 5 hombres y los apresarán. Bien, ¿y la señora? Me parece que está desmayada. Se encuentra a su lado, ciudadano. ¿Y el judío? Está amordazado y además le hemos atado las piernas. No puede moverse ni gritar. Bien, entonces prepare su fusil. En caso de que sea necesario, acérquese a la choza mientras yo me ocupo de la dama. Era evidente que Desgas cumplía las órdenes, ya que Marguerite oyó cómo se arrastraba por el escabroso acantilado. Enseguida notó que unas manos calientes y delgadas que parecían garras se apoderaban de las suyas y las apretaban con dureza. «Antes de que quite la mordaza de esta hermosa boca, querida lady», susurró Chauvelin cerca de su oído, «tengo que decirle unas breves palabras de advertencia. No sé por qué razón he tenido el honor de que una mujer tan hermosa me acompañara y me siguiera a través del canal. Con todo, es evidente que no puedo engañarme al respecto. Si no me equivoco, su propósito no ha sido precisamente satisfacer mi vanidad con esa amable atención. Creo también que el primer sonido que emitirán estos encantadores labios desde el momento en que retire de ellos esta mordaza despiadada servirán para prevenir al astuto zorro que con tantas penalidades he logrado perseguir hasta su madriguera». Hizo una leve pausa, mientras a Marguerite le parecía que aumentaba la férrea presión sobre sus muñecas. Luego Chauvelin prosiguió en el mismo tono bajo y rápido. «Si no me equivoco, en el interior de aquella cabaña se encuentra su hermano Armand St. Just, con el traidor del conde de Tournay y otros 2 hombres que usted no conoce. Están esperando la llegada de su misterioso salvador, cuya identidad ha sido un enigma para nuestro Comité de Salud Pública, la atrevida Pimpinela Escarlata. Si usted grita cuando suene algún disparo o haya pelea, las mismas piernas que lo han traído hasta aquí volverían a llevarlo al lugar seguro. Por tanto, permítame cumplir el propósito que me ha hecho andar tantas millas. Únicamente de usted depende que su hermano Armand quede libre esta noche para marchar a donde usted quiera, a Inglaterra o cualquier otro lugar en que se encuentre a salvo». Marguerite no podía proferir ni el menor sonido, ya que la mordaza le tapaba completamente la boca. Chauvelin estaba muy cerca de su rostro. Sin embargo, fue sin duda el temblor de su mano lo que respondió a la última proposición del agente francés, ya que éste prosiguió diciendo: «Lo que quiero que haga para asegurar la salvación de Armand consiste en una cosa muy simple, mi querida lady». «¿De qué se trata?», pareció preguntar la mano de Marguerite con rápida respuesta. «Tendrá que quedarse aquí,
en este mismo lugar sin proferir el menor ruido hasta que yo le permita hablar. Tras esto, al advertir que todo el cuerpo de Marguerite se ponía en tensión en actitud de desafío, Chauvelin añadió con aquella risa seca tan característica: «Creo que obedecerá, porque si grita o hace el menor ruido, si intenta moverse de este lugar, mis hombres apresarán a Saint-Just, al conde de Tournay y a sus otros 2 amigos, y los mandaré fusilar aquí mismo ante sus propios ojos». Marguerite escuchaba las palabras de su implacable enemigo con un terror que iba aumentando por momentos. Aturdida por el dolor de su cuerpo, tenía aún suficiente vigor mental para captar en todo su horror aquella terrible alternativa con que de nuevo la amenazaban. Aquella situación era 1000 veces más espantosa y atroz que la que había vivido en la noche fatídica del baile. En esta ocasión, la alternativa significaba que debía mantenerse quieta, permitiendo que su querido esposo se dirigiera, sin saberlo, en busca de la muerte, o bien convertirse en la causa de la muerte de su hermano y de otros 3 hombres desprevenidos. En caso de que gritara en señal de alarma y su esfuerzo fuera inútil. No podía ver a Chauvelin, pero sentía sobre su rostro desesperado la mirada maliciosa de aquellos ojos pálidos y penetrantes. El susurro de sus palabras llegaban a sus oídos como el tañido de las campanas anunciando la muerte de su esperanza. «Es evidente, mi querida lady», añadió el hombre con gran educación y cortesía, «que su único interés es salvar a Saint-Just. Para ello, lo que debe hacer solamente es quedarse donde está y guardar silencio. Mis hombres tendrán órdenes terminantes de no causar ningún daño a su hermano. En cuanto a esa enigmática Pimpinela Escarlata, ¿qué le importa a usted? Créame, es mejor que no le prevenga, para que pueda salvar a Armand. Y ahora, mi querida lady, voy a quitarle ese desagradable pañuelo que amordaza su hermosa boca. Como fe, la dejo en completa libertad, para que pueda elegir lo que más le convenga». Marguerite seguía sentada en el mismo lugar mientras la oscuridad la envolvía como un espectro. Las ideas giraban de forma vertiginosa en su mente. Sentía que sus sienes iban a estallar, los nervios la paralizaban y su cuerpo estaba entumecido por el dolor. Desde allí no podía ver el mar, sin embargo, percibía el rumor triste y constante de la marea que iba subiendo. Aquellas olas le hablaban de sus esperanzas muertas, del amor que había perdido, del esposo a quien había traicionado, enviándolo a la muerte. Chauvelin le quitó la mordaza de la boca. Ciertamente no profirió ningún grito. En aquel momento no tenía fuerzas para nada, salvo para intentar recuperarse y tratar de pensar. Tenía que pensar, pensar y pensar. No podía hacer otra cosa. Los minutos pasaban muy deprisa. En aquella terrible soledad, apenas podía mover sus labios para pronunciar una palabra. Ni oía ni veía nada. No percibía siquiera el aire agradable de aquel otoño que traía consigo el aroma inconfundible del mar. Ya no oía el murmullo de las olas ni el ruido ocasional de alguna piedra que se deslizaba por la inclinada pendiente. La situación se hacía cada vez más irreal. Parecía imposible que Marguerite Blakeney, la reina de la sociedad de Londres, pudiera estar allí sentada, en un rincón de aquella playa solitaria y en medio de la noche, teniendo al lado a su más acérrimo enemigo. Parecía imposible que en alguna parte, a poca distancia quizá de donde se encontraba, estuviese el hombre que antes había despreciado y que ahora amaba cada vez más, hasta el punto de estar dispuesta a dar su vida por él. Parecía imposible que su esposo caminara hacia la muerte sin saberlo, mientras ella nada podía hacer para salvarlo. ¿Por qué no se ponía a gritar con todas sus fuerzas? Quizá sus gritos resonarían al otro lado de la costa solitaria, advirtiéndole que debía desistir de su propósito y que era necesario retroceder, ya que le estaba acechando la muerte. Un par de veces estuvo a punto de hacerlo, movida simplemente por el instinto. Con todo, enseguida se presentaba ante sus ojos la terrible alternativa. Si gritaba, tanto su hermano como aquellos 3 hombres serían fusilados delante de ella.
Su acto significaría dictar su sentencia de muerte. Sería una asesina. Aquel diablo en figura humana que seguía a su lado conocía muy bien la naturaleza femenina. Había juzgado a la perfección todos sus sentimientos. Había medido con gran precisión todas las ideas que habían cruzado por su mente. No podía dar aquella señal de advertencia porque le faltaban fuerzas y porque era una mujer. ¿Cómo podía mandar deliberadamente que mataran a Armand ante sus propios ojos? Su sangre querida caería sobre su cabeza al tiempo que tal vez una maldición de sus labios la marcarían por siempre. ¿Cómo podía enviar también a la muerte a aquel anciano, al padre de la pequeña Susan y a los demás? Todo aquello resultaba demasiado horrible. Tenía que esperar, esperar y esperar. Pero, ¿hasta cuándo? Iban llegando las primeras horas de la madrugada, pero el alba no rompía todavía. Las olas del mar seguían profiriendo su murmullo constante y melancólico. La brisa de otoño susurraba suavemente en medio de la noche. Reinaba un gran silencio en aquella playa solitaria, como si fuera una tumba. De pronto, sin embargo, de alguna parte no muy lejana se oyó una voz fuerte y agradable que cantaba el himno: Dios salve al rey. Capítulo 30. El yate. En medio de su angustia, Marguerite creyó que su corazón dejaba de latir. En realidad no oyó, sino que presintió que los hombres que estaban apostados se preparaban para la lucha. Sus sentidos le advertían que todos, con su sable en la mano, estaban dispuestos a saltar sobre su presa. La voz se iba acercando más y más en la inmensidad de aquellos acantilados solitarios, y con el fuerte murmullo del mar que había debajo no era posible determinar a qué distancia se encontraba ni qué dirección seguía aquel cantor alegre que pedía a Dios salud para el rey, mientras él se hallaba en un peligro de muerte. Al principio la voz sonaba débilmente, pero poco a poco se fue haciendo más fuerte. De vez en cuando se oía caer alguna piedra que, por lo que parecía, debía de desprenderse debajo de las pisadas firmes del cantor. A través de las rocas el guijarro caía rodando hasta la playa. Al escuchar Marguerite creía perder la vida. Se preguntaba qué ocurriría cuando la voz estuviera muy cerca y atraparan al hombre que cantaba. A su lado pudo percibir claramente el ruido que producía el gatillo del fusil de Desgas. Dios del cielo. No, aquello no podía ser. Que cayera sobre su cabeza la sangre de Armand. Que la señalara como si fuera una asesina. Que aquel ser tan querido la despreciara y la aborreciera por aquella acción, pero a toda costa tenía que salvar a su marido. Lanzando un grito desenfrenado, se puso de pie y saltó rápidamente por encima de la roca en la que estaba recostada. Al ver la pequeña luz roja por entre las rendijas de la cabaña, se precipitó sobre ella, arrojándose contra la pared de madera y golpeándola con sus puños en un alocado frenesí. Al mismo tiempo gritaba: «Armand, Armand, dispara por Dios, tu jefe se acerca, ya viene, le han traicionado, Armand, Armand, dispara por lo que más quieras». La sujetaron violentamente y la arrojaron al suelo. Estaba lastimada y las lágrimas bañaban sus ojos. Con todo, nada le importaba. Todavía desde el suelo siguió gritando entre sollozos: «Percy, huye por Dios. Armand, Armand, ¿por qué no disparas?». Le tiraron algo sobre el rostro de modo que apenas podía respirar y se vio obligada a guardar silencio. El cantor también había callado. Sin duda, los gritos de Marguerite le habían advertido del peligro inminente. Los hombres habían salido ya de sus escondrijos. Ahora no tenían por qué guardar silencio. Los enormes acantilados hacían resonar aún los gritos de aquella pobre mujer cuyo corazón estaba desgarrado. Chauvelin profirió una maldición que no hacía prever nada bueno para aquella que había osado estropear sus planes más acariciados. Inmediatamente dio varias órdenes a sus subordinados: «Que todos los hombres entren en la choza, que nadie escape vivo de ahí». La luna volvió a salir por entre las nubes. La oscuridad del acantilado quedó reemplazada por la luz brillante y plateada. La mayoría de los soldados se precipitó contra la
rústica puerta de madera de la choza, mientras uno de los hombres se quedaba a vigilar a Marguerite. La puerta estaba entornada. Uno de los soldados la abrió completamente, pero el interior quedaba dominado por entero por la oscuridad. El fuego estaba casi apagado y, con su rojo resplandor, iluminaba solamente un rincón de la choza. Los hombres se detuvieron de una forma automática para esperar nuevas órdenes, igual como si fueran máquinas. Chauvelin esperaba que se organizaría una violenta refriega. Pensaba que, amparados por la oscuridad de la noche, los 4 fugitivos ofrecerían una dura resistencia. Sin embargo, al ver que los soldados se mantenían firmes como si hicieran guardia y comprobar que no se oía ningún sonido dentro de la cabaña, quedó paralizado por un momento a causa del asombro. Lleno de extrañeza y de ansiedad, se acercó a la puerta y observó en la oscuridad mientras preguntaba enseguida: «¿Qué significa esto?» «Creo, ciudadano, que aquí dentro no hay nadie», respondió imperturbable uno de los soldados. «¿Habéis dejado salir a esos 4 hombres?» gritó Chauvelin en tono de amenaza. «Os mandé que no dejarais escapar a nadie con vida. Pronto, que todos vayan tras ellos. Buscadles rápidamente por todas partes». Los hombres obedecieron como autómatas y se lanzaron cuesta abajo por la escabrosa pendiente hasta llegar a la playa. Unos iban por la derecha y otros por la izquierda, corriendo a toda velocidad que les permitía sus pies. «Tanto usted como sus hombres pagarán este error con sus vidas, ciudadano sargento», dijo furiosamente Chauvelin al que capitaneaba la patrulla. Inmediatamente, dirigiéndose a Desgas, añadió con rabia: «Y usted también, ciudadano, por haber desobedecido mis órdenes. Usted nos mandó, ciudadano, que esperáramos a que llegara el inglés alto y se reuniera con los 4 hombres que se encontraban en la choza. Pues bien, no ha venido nadie», dijo el sargento con sequedad. «Pero también os ordené que, así que gritar a la mujer, atacarais y no dejarais salir a ninguno de los fugitivos». «Pero, ciudadano, me parece que los 4 hombres que antes estaban aquí ya se marcharon hace rato». «¿Le parece a usted?», dijo Chauvelin, casi ahogado por la cólera. «¿Y los ha dejado marchar?» «Nos mandó que aguardáramos, ciudadano», protestó el sargento, «y que cumpliéramos todas sus órdenes bajo pena de muerte. Lo que hicimos, pues, fue esperar». Tras esto, mientras Chauvelin parecía haberse quedado mudo de rabia, el sargento añadió: «A pocos minutos de escondernos y mucho antes de que gritara la mujer, oí cómo hombres se arrastraban fuera de la cabaña». «¡Silencio!», dijo Desgas de repente. Se oyeron varios disparos a lo lejos. Chauvelin trató de espiar a lo largo de la playa, pero no tuvo suerte. La caprichosa luna se había ocultado otra vez detrás de las nubes, de forma que no pudo distinguir nada. «Que uno de vosotros entre en la choza y encienda la luz», ordenó al fin. El sargento obedeció imperturbable. Se acercó al fuego y encendió la pequeña lámpara que traía colgada del cinto. Era evidente que la cabaña estaba completamente vacía. «¿Qué camino tomaron?», preguntó Chauvelin. «No podría decirlo, ciudadano», dijo el sargento. «Bajaron por el acantilado y luego desaparecieron por detrás de unos peñascos». «Collier, ¿qué es esto?». Los 3 hombres se pusieron a escuchar atentamente. A lo lejos, a bastante distancia, se oía el rumor tenue de media docena de remos al chocar en el agua. El eco iba desapareciendo poco a poco y Chauvelin tuvo que secarse con su pañuelo la frente perlada de sudor. «Un bote que se dirige hacia el yate», exclamó simplemente. No cabía ninguna duda de que Armand St. Just y sus 3 compañeros habían logrado arrastrarse cuesta abajo por el acantilado. Mientras tanto, aquellos soldados fieles a la disciplina del ejército republicano habían cumplido las órdenes con obediencia ciega. Por miedo a perder la vida, habían seguido al pie de la letra las instrucciones de Chauvelin. Esperar al inglés alto, ya que lo importante era capturarlo a él. Sin duda, los fugitivos habrían llegado a una de esas pequeñas bahías que en aquella costa se extienden hasta alta mar. Allí estaría esperando el bote del Daydream. En aquellos momentos deberían encontrarse ya sanos y salvos a bordo del yate inglés. Como si se tratara de confirmar esta última sospecha, se oyó el sordo estampido de un cañonazo que provenía del mar. «El yate se dispone a partir, ciudadano»,
dijo Desgas tranquilamente. Los nervios de Chauvelin necesitaron de toda su presencia de ánimo para no caer en un inútil y degradante ataque de rabia. No cabía duda de que aquel maldito inglés había conseguido burlarle de nuevo con su inteligencia. Sin embargo, no podía concebir cómo había logrado llegar hasta la cabaña sin ser visto por ninguno de los 30 soldados que estaban apostados en distintos lugares. Podría haberlo hecho antes de que los hombres se ocultaran por entre las rocas. En este caso, no obstante, resultaba inexplicable que hubiera podido realizar todo el camino desde Calais sin que le fieran las diferentes patrullas, dado que nadie había visto el carro de Rubén Goldstein. Realmente daba la impresión de que una fuerza sobrenatural velara sobre aquel audaz Pimpinela escarlata. Por esto, entre aquellos enormes acantilados y la soledad de la costa, su astuto enemigo se estremeció con un temor supersticioso. Esta era la realidad, sin embargo, en aquel año de gracia de 1792. Las hadas y los duendes ya no existían, pero tanto Chauvelin como sus 30 hombres habían oído con sus propios oídos aquella maldita voz que cantaba «Dios salve al rey», al cabo de 20 minutos de haberse apostado todos alrededor de la choza. Durante este tiempo los 4 fugitivos debían de haber llegado ya a la bahía, siendo recogidos por el bote. Por otra parte, la ensenada más próxima se encontraba a más de 1 milla de la cabaña. Con todo, ¿dónde se había metido aquel atrevido cantor? A menos que Satanás en persona le hubiera prestado sus alas, no podía haber recorrido 1 milla por el escabroso acantilado en el espacio de 2 minutos, ya que este era el tiempo que había pasado entre el comienzo de su canción y el ruido de los remos en el mar. A la fuerza debía haberse quedado en tierra. Quizá estaría escondido detrás de algún peñasco. Las patrullas escudriñaban los alrededores e indudablemente sería descubierto. Chauvelin sintió que le renacía la esperanza. Unos cuantos soldados que habían corrido en busca de los fugitivos subían en aquel momento por el acantilado. Uno de ellos se acercó a Chauvelin en el preciso instante en que la esperanza volvía a brotar en el corazón del diplomático. «Hemos llegado demasiado tarde, ciudadano», dijo el soldado. «Llegamos a la playa precisamente antes de que la luna se ocultara detrás de aquellas nubes. Evidentemente, el bote les estaba esperando en la primera bahía que está a 1 milla de aquí. Cuando llegamos a la playa, sin embargo, la embarcación se alejaba ya de la orilla y se hacía la mar. Naturalmente disparamos sobre ellos, pero todo fue inútil. Se dirigía rápidamente hacia el yate. Lo pudimos ver muy bien a la luz de la luna». «Ya», dijo Chauvelin con impaciencia y ansiedad. «Dice usted que hace un rato se alejó de la orilla y que la ensenada más próxima está a 1 milla de aquí». «Sí, ciudadano. Recorrí toda la playa. Pensé que el bote se encontraría en alguna parte de la bahía, ya que por allí llega antes la marea. La embarcación debió de salir unos minutos antes de que empezara a gritar la mujer». «Unos minutos antes de que empezara a gritar la mujer». Las esperanzas de Chauvelin no eran infundadas. La Pimpinela escarlata había logrado que los fugitivos se embarcaran antes, pero el conspirador no había tenido tiempo de llegar hasta el bote. Por consiguiente, se hallaba todavía en tierra, mientras las patrullas seguían inspeccionando bien todos los caminos. En cualquier caso, aún no se había perdido todo. Cabía esperar su captura en tanto que el insolente inglés siguiera pisando tierra francesa. «Traed la luz aquí», mandó Chauvelin con ansiedad mientras entraba de nuevo en la choza. El sargento trajo su lámpara y enseguida 2 hombres empezaron a registrar la reducida vivienda. Una rápida ojeada bastó a Chauvelin para ver todo lo que contenía. Había un caldero junto a una abertura de la pared, con restos de ceniza debajo y un par de sillas tumbadas por la prisa de la súbita huida. Utensilios de pescador con las redes echadas en un rincón y junto a ellos algo blanco y diminuto. «Recoja esto y démelo», dijo Chauvelin al sargento, señalando aquel pequeño objeto. Se trataba de un trozo de papel arrugado que, evidentemente, los fugitivos habían olvidado con las prisas de su salida.
El sargento, atemorizado por la impaciencia y rabia manifiesta del ciudadano, recogió enseguida el papel y se lo entregó respetuosamente a Chauvelin. «Léalo, sargento», mandó éste con sequedad. «Casi no puedo leer, ciudadano. No hay más que unos horribles garabatos». «Le ordeno que lo lea», repitió Chauvelin enérgicamente. El sargento, a la luz de la lámpara, empezó a descifrar lo que allí estaba escrito con evidente apresuramiento. «No puedo llegar hasta vosotros sin arriesgar vuestras vidas y poner en peligro el éxito de la empresa. Cuando recibáis este papel, aguardad 10 minutos y salid luego de la choza. Hacedlo de uno en uno y arrastrándoos por el suelo. Bajad cautelosamente por el acantilado. Seguid siempre hacia la izquierda hasta encontrar la primera roca que se asoma al mar. En la ensenada os espera un bote. Dad un silbido largo y penetrante y la embarcación se acercará. Mis hombres os llevarán hasta el yate y desde allí marcharéis a salvo hacia Inglaterra. Una vez estéis a bordo del Daydream, enviad de nuevo el bote para recogerme. Decid a mis hombres que estaré en la bahía que queda exactamente delante de la posada El Gato Pardo, cerca de Calais. Ellos ya la conocen. Estaré allí lo más pronto posible. Deben esperar a cierta distancia hasta que oigan la señal convenida. No perdáis tiempo y seguid las instrucciones fielmente». Tras esto, mientras tendía el papel a Chauvelin, el sargento añadió: «Luego viene la firma, ciudadano». Pero el diplomático ya no hizo caso de sus palabras. Una de las frases atraía en aquel momento toda su atención. «Estaré en la bahía que queda exactamente delante de la posada El Gato Pardo, cerca de Calais». Esta frase podía representar su victoria. «¿Quién de vosotros conoce bien la costa?», preguntó a cada uno de los hombres mientras volvían de su ronda inútil y se agrupaban otra vez alrededor de la cabaña. «Yo, ciudadano», dijo uno de los soldados. «Nací en Calais y conozco cada una de las rocas de estos acantilados». «¿Hay una bahía exactamente delante del Gato Pardo?». «Sí, ciudadano, la conozco bien». «El inglés espera al llegar allí. No debe de conocer demasiado bien estos parajes. Quizá tome el camino más largo. En todo caso, irá con mucha precaución por miedo a las patrullas. Al menos nos queda una oportunidad para atraparlo. Daré 1000 francos al primer hombre que llegue a aquella bahía antes del inglés larguirucho». «Conozco un atajo que atraviesa los acantilados», dijo el soldado al tiempo que salía corriendo con un grito de entusiasmo seguido de cerca por sus compañeros. «Conozco un atajo que atraviesa los acantilados». Al cabo de pocos minutos, el ruido de los pasos de los que corrían se perdió a lo lejos. Chauvelin se quedó escuchando por unos momentos. La promesa de una recompensa era un gran estímulo para los soldados de la República. En su rostro apareció de nuevo aquel resplandor de odio como anticipo de su triunfo. Junto al diplomático, Desgas seguía de pie mudo e impasible. Había también 2 soldados que estaban de rodillas junto al cuerpo inánime de Marguerite. Chauvelin miró a su secretario con una expresión de rabia. Su plan tan bien preparado había resultado un fracaso y las consecuencias eran problemáticas. Todavía existía una gran posibilidad de que la Pimpinela Escarlata pudiera huir. De ahí que Chauvelin, con esa furia irrazonable que a veces se apodera de los temperamentos fuertes, deseara descargar su cólera en algún individuo. Los soldados tenían sujeta a Marguerite en el suelo, a pesar de que en su desmayo no podía ofrecer ninguna resistencia. Agotada por el enorme esfuerzo realizado, yacía aún sin sentido. Sus párpados estaban enrojecidos como efecto de tantas noches sin dormir. Sus cabellos, mojados y en desorden, le cubrían gran parte de su frente. La curva dura de sus labios abiertos era una muestra del sufrimiento físico que padecía. La mujer más inteligente de Europa, la admirada y elegante Lady Blakeney, que había deslumbrado a toda la sociedad de Londres con su belleza, su ingenio y sus extravagancias, ofrecía ahora un aspecto tan patético que habría conmovido a cualquier persona a excepción de su implacable y vengativo enemigo, que ahora se veía nuevamente burlado.
No hace falta ya vigilar a esa mujer medio muerta, dijo con rabia a los soldados, después de haber dejado escapar vivos a 5 hombres. Los soldados obedecieron y se pusieron en pie. Es mejor que busquéis otra vez el sendero para ir hasta el camino donde quedó aquel carro desvencijado. De repente pareció ocurrírsele una idea más brillante. Por cierto, ¿dónde está el judío? Está aquí, ciudadano, respondió Desgas. Le puse una mordaza y le até las piernas, tal como usted me lo mandó. Acto seguido llegó a oídos de Chauvelin un murmullo de queja que provenía de un lugar próximo. Precedido de Desgas, el diplomático se dirigió hacia la otra choza donde yacía el judío en completo estado de abandono. El desgraciado descendiente de Israel tenía sujetas las piernas mientras su boca aparecía tapada con un pañuelo. El diplomático se dirigió hacia donde yacía el judío en completo estado de abandono. El desgraciado descendiente de Israel tenía sujetas las piernas mientras su boca aparecía tapada con un pañuelo. A la luz plateada de la luna su rostro tenía un aspecto de absoluto terror supersticioso. Sus ojos estaban abiertos mostrando la palidez de la muerte. Todo su cuerpo temblaba, igual como si estuviera dominado por la fiebre, en tanto que un leve gemido brotaba de sus labios amarillentos. La cuerda que antes sujetaba fuertemente su espalda y sus brazos se había aflojado un poco, enredándose por todo su cuerpo. Con todo, no hacía el menor esfuerzo por moverse del lugar en que le había dejado Desgas al principio. Estaba atemorizado, igual que un animal ante el fuego, de forma que sus miembros parecían totalmente paralizados. «Traed aquí a esta bestia cobarde», mandó Chauvelin. Estaba realmente furioso. Le faltaban motivos razonables para descargar su cólera sobre los soldados, dado que habían cumplido sus órdenes con demasiada fidelidad. Por esto, pretendía ahora desahogarse en el hijo de aquella raza despreciable. Como buen francés, sentía un gran menosprecio por todos los judíos que, a través de los tiempos, han logrado subsistir hasta nuestros días. Cuando los soldados colocaron a plena luz de la luna al desdichado anciano, Chauvelin no quiso acercarse demasiado, pero le dijo con amargo sarcasmo: «Supongo que, siendo judío, tendrás buena memoria para recordar asuntos de negocios». Tras esto, al ver que los labios temblorosos del viejo no proferían ni una sola palabra, añadió: «Responde». «Sí, excelencia», balbució el pobre infeliz. «¿Recuerdas entonces que hicimos un trato en Calais, cuando te comprometiste a alcanzar a Rubén Goldstein, a su yegua y a mi amigo el extranjero alto?» «Pero, excelencia». «No hay pero que valga. Digo si lo recuerdas». «Sí, excelencia». «¿Cuál fue el trato?» Se hizo un silencio mortal. El desventurado hombre miraba a su alrededor. Los enormes acantilados, la luna, los rostros impávidos de los soldados e incluso aquella pobre mujer desvanecida que yacía en el suelo. Sin embargo, no decía nada. «¿No quieres hablar?», preguntó Chauvelin en tono de amenaza. Era evidente que el pobre infeliz intentaba hacerlo, pero no podía. Se daba cuenta, sin duda, de que nada podía esperar de aquel hombre despiadado. «Excelencia», se aventuró a decir en tono suplicante. «Ya que el terror parece inmovilizar tu lengua», siguió diciendo Chauvelin de la misma forma sarcástica, «me veré obligado a refrescar tu memoria. Convinimos entre los dos que, si alcanzábamos a mi amigo el extranjero alto antes de llegar a este sitio, tendrías 10 monedas de oro». Un profundo gemido se escapó de los labios temblorosos del judío. «Pero que si me engañabas con tus promesas», añadió Chauvelin recalcando sus palabras, «recibirías una tunda que te enseñaría a no decir mentiras». «Y no lo hice, excelencia, lo juro por Abraham». «Y por todos los demás patriarcas, si así lo deseas. Por desgracia, no obstante, todos están en el infierno y me parece que no podrán ayudarte en la situación apurada en que te encuentras. Ahora bien, por tu parte no has cumplido el trato que hicimos, pero yo estoy dispuesto a poner en práctica mi amenaza». Tras esto, dirigiéndose a los soldados, añadió: «Venid aquí, azotad a este maldito judío con vuestros cinturones y por el lado de la hebilla».
Mientras los soldados se desabrochaban obedientemente sus pesadas correas de cuero, el judío empezó a gritar desaforadamente como queriendo llamar del otro mundo a todos los patriarcas para que defendieran a su hijo de la brutalidad de aquel político francés. «Creo que puedo confiar en vosotros, ciudadanos», dijo Chauvelin con una sonrisa maliciosa. «Espero que deis a ese viejo mentiroso la mayor paliza que jamás haya recibido». Luego añadió secamente: «Con todo, no le matéis». «Cumpliremos las órdenes, ciudadano», respondieron los soldados en el mismo tono imperturbable de siempre. No esperó a ver cómo cumplían sus instrucciones. Estaba seguro de que podía confiar en aquellos soldados. Dominados por la rabia que les habría provocado la reprimenda de su superior, no andarían remisos en el momento de descargar su cólera sobre un tercero. «Cuando hayan acabado de castigar a ese cobarde», dijo Chauvelin dirigiéndose a Desgas, «los hombres nos acompañarán hasta el carro y uno de ellos podrá conducirlo hasta Calais». Acto seguido añadió en tono áspero: «En cuanto a la mujer y al judío, los dejaremos aquí para que se vigilen mutuamente. Mañana enviaremos a alguien para que los recoja. Ahora no podemos ocuparnos de ellos, aunque en la condición en que están no podrán ir muy lejos». Chauvelin no había perdido aún las esperanzas. Sabía que sus hombres se moverían con presteza, animados por el deseo de la recompensa. La enigmática y atrevida Pimpinela Escarlata no podía escapar lógicamente por segunda vez, hallándose solo, frente a 30 hombres que le pisaban los talones. Con todo, no estaba muy seguro. La audacia del inglés ya le había desconcertado en una ocasión. Por otra parte, la estupidez de los soldados y la intervención de una mujer habían bastado para hacerle perder aquella partida que ya tenía en la mano. Intentaba consolarse con las circunstancias acaecidas. Si Marguerite no le hubiera hecho perder el tiempo, si los soldados hubiesen tenido un poco de inteligencia. Se le ocurrieron varios paliativos. Al mismo tiempo enumeró a más de 30 personas, dedicando cada una su correspondiente maldición. La naturaleza, en su silencio y en su agradable ambiente, con la luna que brillaba sobre el mar plateado y tranquilo, hablaba de paz y de belleza. Sin embargo, Chauvelin se dedicaba a maldecirla. Maldecía a la mujer y a todos sus hombres, aunque su mayor juramento recayó sobre el inglés alto, tan misterioso y entremetido. Los gritos del judío, que estaba sufriendo aquel injusto castigo, resultaban un bálsamo para su corazón cargado de venganza y de maldad. Se sonrió satisfecho. Le consolaba pensar que por lo menos había otro ser humano que, igual que él, no estaba de acuerdo con sus semejantes. Se volvió para echar la última mirada a aquel lugar solitario de la costa. Allí estaba la choza de madera, ahora iluminada por la luz de la luna, que había sido el escenario de la mayor derrota sufrida por un miembro del Comité de Salud Pública. Marguerite Blakeney seguía inconsciente, tendida sobre las rocas. A pocos pasos, el desgraciado judío recibía sobre sus espaldas los latigazos de 2 correas de cuero, manejadas por los imperturbables brazos de aquellos 2 soldados impasibles de la República. Los gritos de Benjamin Rosenbaum parecían capaces de hacer levantar a los muertos de sus tumbas. Al menos lograron despertar a las gaviotas, ya que acudieron a contemplar con gran interés los actos que pueden llegar a realizar los dueños de la creación. «¡Basta ya!», ordenó Chauvelin al oír que los gritos del judío se iban apagando, dando la impresión de que el pobre hombre se iba a desmayar. «No se pretende que lo matéis». Los soldados obedecieron y se abrocharon otra vez los cinturones, mientras uno de ellos apartaba con furia al judío con un puntapié. «Dejadle aquí», dijo Chauvelin, «y marchad enseguida hasta donde está el carro. Yo iré detrás». Se acercó entonces a donde se encontraba Marguerite y la miró en el rostro. Evidentemente había recobrado el sentido y hacía débiles esfuerzos por levantarse. Sus grandes ojos azules se fijaron con terror en aquel lugar iluminado por la luna. Con una mezcla de horror y de piedad, contempló al judío en la triste condición en que se hallaba. Sus gritos desaforados fueron la causa, sin duda, de que se recuperara de su desmayo. Luego pudo ver a Chauvelin con su elegante traje negro que, tras la enorme agitación de las últimas horas, ni siquiera parecía haberse arrugado.
Sonreía de manera sarcástica y sus ojos pálidos la estaban contemplando con una expresión de intensa malicia. Con una cortesía burlesca, el diplomático se agachó y se llevó a sus labios una de las manos de Marguerite, que estaban tan heladas como el hielo. Al sentir aquel contacto, todos los miembros de su cuerpo fatigado se estremecieron con un horror indescriptible. «Lamento mucho, mi querida lady», dijo con un tono de lo más suave, «que ciertas circunstancias ajenas a mi voluntad me obliguen a dejarla aquí por ahora. Con todo me marcho con la seguridad de saber que no se queda desamparada. Nuestro amigo Benjamín, aunque momentáneamente se halla un poco lastimado y no puede moverse, dará prueba sin duda alguna de ser un valiente defensor de su agradable persona. Al amanecer le enviaré unos cuantos soldados para que la escolten. Hasta entonces estoy seguro de que se sentirá satisfecha con tan leal servidor, a pesar de que es un poco corto de luces». Marguerite solo tuvo fuerzas para volver la cabeza hacia otra parte. Su corazón estaba desgarrado por una cruel angustia. Al recobrar el conocimiento, habían vuelto otra vez a su mente las ideas que la atormentaban. ¿Qué había sido de Percy? ¿Qué le había ocurrido a Armand? No sabía nada de lo que había sucedido después de oír el comienzo de aquella agradable canción. Según creía, el himno «Dios salve al rey» había sido la señal que anunciara la llegada de la muerte. «Con gran pesar de mi parte», terminó diciendo Chauvelin, «me veo obligado a abandonarla. Au revoir, mi querida lady. Espero que podamos volver a encontrarnos pronto en Londres. ¿Tendré el gusto de verla en la fiesta que dará el príncipe de Gales en los jardines de su palacio? ¿No? Bien. En este caso, hasta la vista. Le ruego que salude de mi parte a Sir Percy Blakeney». Con una postrera sonrisa de sarcasmo, se inclinó otra vez para besarle la mano. Tras esto, desapareció por el sendero detrás de los soldados y seguido del imperturbable Desgas. Espero que les haya gustado. No olviden dejar un pulgar hacia arriba y suscribirse pronto.